Arthur Schopenhauer pensaba que en la vida la única constante era el vacío. Siempre estamos intentando saciar nuestra hambre, sed y sueño, y bueno, en lo que respecta al aburrimiento, siempre estamos buscando qué hacer para no sentir que nuestro envejecimiento es perpetuo y que la vida se nos escurre de entre las manos. Para eso es que sirve el entretenimiento. De hecho, eso fue lo que nos salvó a muchos la estabilidad mental en la pandemia. Tenemos películas, series y videojuegos. Y la pobreza no es impedimento. Hay gente jugando el Super Mario Bros. Clásico en su computadora Windows 97 y con eso no siente que pasar todo el día en casa sea tan malo. Afortunadamente yo tengo emuladores de GameCube y Play 2, una Play 4 y una Xbox 360, HBO Max, Netflix, Prime Video y Disney Plus. Pero imagina que toda esa variedad estuviera en peligro porque alguien cree que deberían prohibirla. Bueno, pues en el pasado ha ocurrido porque algún mentecato cree que debe hacerlo y a su vez ha convencido a otros mentecatos de que apoyen su idea. Vamos a echarle una miradita al pasado para ver cómo la estupidez arruina el entretenimiento. El siglo XX se caracterizó por la propaganda moral y nacionalista en una buena parte del mundo. Recordemos que hubo dos grandes guerras mundiales, las cuales dejaron en crisis a los países más poderosos, quienes para mantenerse a flote tuvieron que recurrir al tercer mundo. A pesar del intercambio comercial, cada país tenía la idea de que debía fortalecer su ideal de ciudadano, y en cuanto alcanzaron cierto nivel de poder, cerraron las fronteras a la influencia extranjera, procurando mantener a raya a la gente con un moralismo estricto. Constantemente se dice que antes la gente era más decente y educada, pero eso es una gran mentira. Simplemente las personas callaban más ante los potenciales escándalos. Es decir, las sociedades de aquellos tiempos eran más analfabetas y pobres, y la criminalidad era muy frecuente. Antes era más fácil deshacerse de un cuerpo, y cuando alguien desaparecía, se le tomaba como un misterio atribuido a cuestiones paranormales, en vez de aceptar que había asesinos entre una sociedad aparentemente pacífica. Sabemos hoy en día que gran parte del arte destinado al entretenimiento busca inspiración en historias verídicas para construir su mitología. Grand Theft Auto no nació para promover la idea de que ser un matón vinculado a la mafia es algo positivo. Nació inspirado de que las ya existentes mafias localizadas en Nueva York y Miami, así como los conflictos entre pandillas en Los Ángeles, eran todo un evento. Las historias sobre narcos no surgieron porque alguien creyera que el narcotráfico es una buena idea, sino porque la hipocresía de los gobiernos y la pobreza de la gente han hecho crecer ese fenómeno, que dejando aparte la crueldad del mismo es muy interesante. Y como ya les dije antes, la violencia entre la gente siempre ha existido. De hecho, antes era peor, y que podamos hablar más al respecto de lo que antes causaba terror es signo de que este tipo de problemas ya no son tan frecuentes y podemos reflexionar al respecto. A principios del siglo XX, las películas de Hollywood estaban repletas de historias de bandidos, asaltantes de trenes y bancos, pistoleros, referencias a cabarets y prostitución, básicamente lo que serían hoy estereotipos del viejo oeste. A la gente le encantaban esas películas porque eran emocionantes, toda la familia iba a verlas. Con el interés creciente de la industria cinematográfica, que entonces era muda, también empezó a crecer el interés de los actores que participaban en las películas. Así la gente creyó que Hollywood estaba en completa decadencia. Se decía que se habían vuelto una especie de Sodoma y Gomorra donde la total pérdida de valores cristianos y patriotas se habían perdido por completo. Si la gente de aquella época se hubiera enterado de Epstein y Weinstein, Hollywood habría sido incendiado por una turba furiosa en cuestión de horas. Estamos hablando de hace un siglo exactamente. Hubo escándalos mayúsculos para los que los castos oídos de nuestros tatarabuelos parecían el indicio del fin de los tiempos. Un famoso actor de cine llamado Roscoe Fatty Arbuckle había sido señalado de violar a una de sus compañeras. Para que se entienda, habría sido como si alguien acusara de lo mismo a Robin Williams en los 90 o a Henry Cavill en estos días. También el asesinato de otro popular actor llamado William Desmond Taylor generó mucho revuelo. El 2 de febrero de 1922, su cuerpo fue encontrado en un apartamento de Los Ángeles. Cuando la muchedumbre se juntó para ver la tragedia, un desconocido se abrió paso entre la gente, se acercó al cadáver asegurando ser médico y declaró que la muerte de Taylor había sido por una hemorragia estomacal. Nadie nunca volvió a ver a ese sujeto. Más tarde las pruebas forenses demostraron que en realidad alguien le había disparado en el vientre con un arma de calibre pequeño. Estos dos escándalos llevaron a la gente a poner bajo la lupa todo lo que se hacía en dicha ciudad y cómo las excéntricas estrellas de cine utilizaban sus recursos para llevar una vida de excesos y libertinaje, la cual se reflejaba en las historias que se contaban en pantalla, donde se hacía ver a los ladrones y bandidos como los buenos de la película mientras se glorificaba la violencia y el pillaje. El gobierno de aquel entonces tomaba las quejas de la gente muy en serio, y si muchos empezaban a quejarse, la respuesta lógica para ellos sería prohibir el cine.
Así es, antes era o todo o nada. Obviamente los estudios cinematográficos no querían que eso ocurriera y buscaron un modo de atender las quejas de la gente sin perder su autonomía. Así pues, en Hollywood se acordó contratar al pastor presbiteriano William Harrison Hayes para que redactara lineamientos adecuados que reforzaran la buena moral y el patriotismo americano. Este pastor presbiteriano invirtió varios años en analizar películas y determinar qué se podía y qué no poner en pantalla. Fue así que temas como la trata de blancas, ridiculización del clero, tráfico de drogas y el sexo fueron prohibidos definitivamente. Por otra parte, no se podía representar ningún tipo de crimen detalladamente ni de forma positiva, y la bandera de los Estados Unidos tenía que aparecer siempre en cada película y de manera respetuosa. Hemos de recordar que en aquellos tiempos toda la familia iba al cine junta y se creía que las películas tenían que ser adaptadas para todos. En 1929 se publicó y comenzó a aplicarse este código de porquería, lo que generó indignación en todos los medios de la época, que consideraban eso como un atentado a la creatividad. Además, con el reciente crack de Wall Street, la situación económica no estaba para perder el interés de público en la taquilla. Todo lo que atraía el interés de la gente ahora estaba prohibido. Conforme pasó el tiempo, las películas fueron tratando de separar los públicos a los cuales iban dirigidas, tendiendo una clasificación de G de general, M de audiencia madura, R de restringido y X para adultos, dejando el código Hayes enterrado en la arena. Pero esto generó más controversias porque el término de audiencia madura estaba aplicándose para edades de 13 años en adelante, y en particular un filme sueco se vio afectado por ello. Finalmente, entre los años 80 y 90 fue que la actual clasificación de películas se consolidó y los creativos pueden contar las historias que quieren sin miedo a que los condenen por ello. Una historia semejante hubo en el mundo de los cómics, pues en 1954 se tuvo que crear el Código de la Autoridad de los Cómics, algo de lo cual les hablé en un video sobre cómo se arruinó Marvel. Vean ese video si quieren más contexto. Pero ahora nos vamos a centrar en cómo la imbecilidad de un solo sujeto provocó que la industria del cómic cayera en desgracia por muchos años. Resulta que un pseudo psiquiatra llamado Frederick Bertham era incapaz de comprender que la gente pudiera ver en los cómics eventos impresionantes que jamás realizarían en sus propias vidas. Ignorando las tasas de desempleo que llevaban a la gente a delinquir, este sujeto decidió apuntar con el dedo a los cómics por el aumento de la criminalidad. Wertham llamaba cómics criminales no únicamente aquellos cuya trama girara en torno a gángsters y mafiosos, sino también aquellos donde había superhéroes involucrados y hasta aquellos cuya temática era de horror. Algunas cosas que decía en su libro son hoy todavía objeto de discusión, como que había mucho racismo en sus tramas, las mujeres tienen poses y anatomías completamente irreales, que algunos superhéroes son fascistas, que hay demasiado sadomasoquismo entre personajes antagonistas y que había mucha publicidad engañosa y nociva en los cómics. Pero además de esto, empezó a señalar imágenes recortadas o fuera de contexto para asegurar que los cómics desensibilizaban a la gente respecto de la violencia, que promovían una agenda homosexual porque la Mujer Maravilla era demasiado fuerte y parecía lesbiana, y que según él era obvio que Batman y Robin eran pareja, y todos los superhéroes antes de negociar resolvían todo a golpes. Pero en serio, sacaba de contexto imágenes y las colocaba en su libro como ejemplos de lo que los niños aprendían para hacer daño a los demás, como una historia de horror donde un ser humano viaja a otro planeta y se casa con una mujer de allí, quien lo apuñala en la noche de bodas al notar que tiene ombligo y es un mamífero. Obviamente el punto de la historia es que te narran todo el crimen, que parece completamente injustificado, hasta que llegas al final y comprendes que la mujer mata al sujeto por ser un alienígena para ella, pues pertenece a un planeta lleno de gente ovípara. Y es que en aquellos tiempos se publicaba contenido y se esperaba que los consumidores eligieran por sí mismos qué comprar, básicamente lo que sigue sucediendo ahora, pero como no había una restricción clara de lo que llegaría a manos de los niños, Wertham simplemente asumió que todo era para ellos y que eran los más afectados, incluso cuando Detective Comics y Marvel apuntaban a un público de jóvenes adultos. Fue así que en varios estados como Texas y Oklahoma se empezaron a prohibir los cómics. Para acabarla, un político se metió en el asunto, nada más y nada menos que el magistrado Charles F. Murphy de Nueva York, quien vio el combate contra la industria del cómic como una forma de apuntalar su carrera. Para evitar la ruina total, las editoriales acordaron crear la Autoridad del Código del Cómic,
una forma de autocensurarse para contener la situación que ya estaba escalando peligrosamente. El problema fue que el código prohibía representar de manera burlesca a cualquier figura de autoridad como policías, jueces y magistrados, el mismo fenómeno que con el cine. No puedes ridiculizar al clero, ¿y quién lo dice? Un clérigo, y ahora un magistrado. Este chiste del policía obeso comiendo rosquillas, olvídenlo, estaba prohibido. Tampoco podía haber monstruos como vampiros, espíritus u hombres lobo, nada de perversiones sexuales, secuestros, asesinatos, ni siquiera si hacían verlo como algo malo porque el villano no podía lucir como alguien carismático. Básicamente lo que vuelve interesante una historia estaba prohibido. Afortunadamente los cómics se dieron cuenta de lo que sucedía con las películas y también imitaron su clasificación por edad a través de nombres interesantes como Vertigo en DC o Epic Comics de Marvel. Uno podría deducir ya que para entonces era lógico que no todo tipo de entretenimiento era para niños exclusivamente, porque los adolescentes y jóvenes adultos también necesitan contenido para distraerse de la vida cotidiana. Pero no, los videojuegos también pasaron por un calvario semejante. Un diseñador gráfico especialista en efectos especiales llamado Rob Fulop tuvo una idea sobre un videojuego que mezclaba breves secuencias en live action de una historia, la cual el jugador podría observar a través de cámaras de vigilancia. Si el jugador elegía correctamente, podía activar trampas para los malos. El juego en cuestión se llamaba Night Trap. Inicialmente la idea fue presentada a Hasbro, quienes fueron limitando las ideas de Rob a tal punto que el producto final fue una completa porquería. Él quería peligrosos ninjas persiguiendo a las víctimas por toda la casa. Hasbro dijo que no porque era violencia reproducible, es decir que era algo que los niños podían imitar, así que nada de cuchillos de cocina o cosas que se le parecieran. Entonces Rob propuso que fueran vampiros, pero en Hasbro se negaron a menos de que fueran vampiros lentos que no podían morder. Así pues a Rob se le ocurrió una muy extraña arma que drenaba la sangre de sus víctimas y Hasbro dijo, sí, seguro, eso suena bien. Pero luego decidieron que era ir demasiado lejos y enlataron el proyecto. Rob dijo, ahí van varios años de esfuerzo para nada. Él siguió su camino y de repente recibió una llamada de Sega diciéndole que lanzarían su juego para la nueva consola, la Sega CD de 1992. Y hablando de Sega, para darles más contexto, hemos de recordar que durante gran parte de la década de los 90 estuvieron en una guerra de consolas con Nintendo. Sega se dio cuenta de que ellos trataban a los videojuegos como algo para niños y pubertos. Así que comenzaron a tratar de venderse como la compañía rebelde que llevaba las cosas mucho más lejos y empezaron a sacar anuncios atacando directamente a Nintendo. Y ese espíritu competitivo dominó entre todos aquellos dentro de la industria de los videojuegos. Capcom sacaba Street Fighter, Midway sacaba Mortal Kombat, y la diferencia era clara. Street Fighter tenía personajes dibujados y tremendamente exagerados, mientras Mortal Kombat tenía artistas marciales capturados digitalmente. En Street Fighter el perdedor simplemente era noqueado y en Mortal Kombat estaban los fatalities. Si alguien tenía una idea original, la competencia trataba de mejorar la idea con un concepto propio. Así que naturalmente Mortal Kombat estaba lleno de mutilaciones, incineraciones y cabezas arrancadas junto con la columna vertebral. Aquí viene un poco de nostalgia. En México teníamos The King of Fighters a la hora de ir por las tortillas, y ese mismo fenómeno lo vivían los niños gringos con Mortal Kombat algunos años antes, por lo cual cuando las madres iban a averiguar el por qué sus niños tardaban tanto en volver de la tienda, se topaban con las imágenes realistas de un sujeto decapitando con las manos desnudas a otro. Con un efecto bola de nieve, las cosas escalaron hasta el mismísimo Congreso de Estados Unidos, donde se mostraban fragmentos de videojuegos que para la tecnología de entonces eran brutales, y también se mostraron escenas del videojuego Night Trap en las que una mujer en camisón era atacada por un grupo de sujetos vestidos con bolsas de basura que caminaban como si alguien les hubiera reventado el culo con un bat de béisbol. Y no importa cómo imagines que se utilizó el bat, igual aplica. Afortunadamente los precedentes en los cómics y las películas ya se encontraban, así que muy pronto surgió la idea de clasificar los videojuegos por la edad de su audiencia esperada, y la ESRB, siglas en inglés para el Tablero de Clasificación de Software de Entretenimiento, apareció. A su vez, cada país ha adoptado un sistema de clasificación para sus videojuegos dependiendo en gran parte de la clasificación que tengan para series y películas. Por ejemplo, en México recién se sustituyeron las famosas E, T, M, A, O y RP por A, B, B15, C y D. Y aunque durante los 90s, pero sobre todo en los años 2000, la piratería nos permitió a muchos adquirir videojuegos que supuestamente no deberíamos tener, para los niños gringos que acostumbraban tener todo en original, fue una pesadilla ir a las tiendas de videojuegos solo para que el vendedor se negara a venderles una copia sin el consentimiento de sus padres.
han existido muchas prohibiciones de todo lo que a la gente le gusta consumir para entretenerse. Por ejemplo, también en Estados Unidos, qué sorpresa, en la segunda década del siglo XX se prohibió el consumo de alcohol. ¿Qué provocó eso? Que la gente empezara a producir su propio alcohol y lo comerciara clandestinamente, abriendo paso a mafias como las de Al Capone o Frank Costello. Los sótanos de diversos restaurantes se volvieron bares subterráneos llamados speakeasy, donde la gente podía echarse un buen trago de ron cubano o whisky casero. Y obviamente, como antes, no podías llevar un MP3 y bocinas a donde quiera. La música en vivo era primordial, y así la improvisación afroamericana, conocida también como jazz, obtuvo su lugar en popularidad. Y a pesar de lo fantástico que es ese tipo de jazz, no solo para oírlo sino también para bailarlo, a los músicos se les consideraba criminales por aprovechar los pocos espacios en los que se les daba trabajo. Y cómo olvidar cuando en varias partes de Latinoamérica se comenzaron a cerrar las puertas a la música extranjera, por lo cual las voces de los artistas musicales locales comenzaron a oírse. Como las sociedades latinoamericanas estaban en un ascenso impresionante de alfabetización, más gente era consciente de las brechas socioeconómicas, así que las letras llenas de protesta y crítica política no se hicieron esperar. Es gracioso como en México el cerrarle las puertas a la música extranjera suponía que el bolero prosperase, pues había una cantidad de compositores e intérpretes más que decente. Sin embargo, tal como sucedió en Argentina, lo que ocurrió fue que el rock empezó a tomar fuerza. No solo había canciones de protesta, sino también un fuerte arrebato por la liberación sexual. Dejar que el amor pudiese ser expresado sin necesidad de que una señora obesa estuviera juzgándote y poniéndote sobrenombres que satanizaban esa libertad. Y tanto la prensa como el gobierno se dedicaron a pintar a los rockeros como si fueran la peor escoria libertina. Y lo cierto es que muchos espacios públicos que hoy damos por sentado fueron conquistados por los jóvenes de ayer que lucharon para que hoy no seamos juzgados para besar a nuestras novias en la calle y agarrarles una nalga sin que una señora obesa nos persiga por la calle para decirnos que está mal andar de exhibicionistas. Por eso yo no juzgo a los que se la viven en el perreque. Son jóvenes y tienen derecho a disfrutar la vida. Para eso es la juventud. Ya después no hay tiempo de hacer nada. Que chinguen a su madre los moral facts. También hubo una época en México donde los medios de comunicación se la agarraron contra el manga y el anime por no saber la diferencia entre géneros, y sobre todo creían que por el simple hecho de ser dibujos estaban destinados para niños, y debido a las tramas tan oscuras que había, se creía que el destino de esos niños sería completamente de unos pervertidos, y que ese era el macabro plan de los japoneses. No fue sorpresa descubrir que pronto en un programa de televisión conducido por Lolita de la Vega, ella llevaba unas cuantas revistas, creo que una era de Conexión Manga y la otra era de un hentai, y empezó a decir que Neon Genesis Evangelion trataba sobre prácticas satánicas porque los humanos estaban intentando confrontar a los ángeles que querían destruirlos. No, pues perdónenlos por querer sobrevivir, aunque un buen punto que tenía era que los padres al ver dibujitos creen que son para niños y se los compran sin saber. Por ejemplo, mi mamá tenía por noción de anime a Mazinger Z, Los Caballeros del Zodiaco y Candy Candy, y cuando vio que en Conexión Manga salía algo de Pokémon, me compró la revista. A partir de entonces, cada mes ella compraba revistas para mí y mi hermanita. Que yo sea un lector asiduo es gracias a mis padres, porque libros y revistas nunca me faltaron. Pero uno de los números de Conexión Manga hablaba precisamente sobre el hentai. Y teniendo 9 años que me encuentro con ese artículo que reseñaba series como Dragon Pink. Uy no saben cómo sufrí por años porque no sabía dónde buscar esa serie. Ya ni les cuento lo primero que busqué en internet cuando por fin tuve una computadora con wifi. Pero bueno, hay que preguntar antes de comprar. Y precisamente lo que decía ese artículo del hentai era que la animación es muchísimo más diversa que solo contenido para niños, y que los adolescentes y jóvenes adultos no tienen por qué ser encasillados como audiencia de live actions aburridos y documentales sin gracia. También pueden buscar entretenimiento en lugares fantásticos que los dibujos animados pueden proveer. Les repito el nombre: Dragon Pink. Tiene que ver con chicas gato. En fin, vivan y dejen a los estúpidos que quieren prohibir todo morir. Mexican Power se va.